María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él, en esta obra, nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la piedad cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos, teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen, y da respuestas a las principales objeciones contra la devoción católica a la Virgen María. Su mensaje, con plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal. En el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, en su relación con Cristo y su Iglesia. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como Madre y como Reina. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, que la pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estos estudios bíblicos son dados al Dr. Scott Hahn y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el segmento anterior nos estamos viendo una parte de las escrituras que está en 1 Corintios capítulo 3, versículos 5 al 9, donde ahora el apóstol Pablo va a declarar lo que son los predicadores. Tanto Pablo como Apolo son diáconos, que puede decir ministros de Dios, para proclamación de la fe. Son sus servidores para transmitir el Evangelio, siendo igualmente ministros. Sin embargo, cada uno tiene un don particular que Dios le ha regalado para desempeñar dentro de la grande obra evangelizadora. Un oficio diferente, en el caso de Pablo, él fue el fundador de la iglesia de Corinto. Pablo vino a continuar la obra. No obstante, la eficacia y los frutos de la fe no les pertenecen a ellos. Eso es propio de Dios. Él es el único que puede entrar en el corazón del hombre y moverlo para que la semilla germine y dé fruto. Los hombres solo son instrumentos para la obra del Señor. Pablo subraya luego el vínculo que une estrechamente a los diversos proclamadores del Evangelio. Cualquiera que sea el carisma recibido, ellos son uno. Sería fatal considerarlos como rivales o enfrentarnos el uno contra el otro. Finalmente, hermano que me escuchas, esta unidad
no destruye la responsabilidad individual. Cada uno en particular será recompensado según su propia labor. El apóstol Pablo ha usado 2 veces el adjetivo propio colaboradores de Dios, que es un título fuerte. No significa solo compañero de trabajo en la obra de Dios, sino colaboradores con Dios, aun cuando todo es obra de Dios. Nótese la triple mención de Dios en el versículo 9. Sin embargo, Él ha querido servirse de instrumentos humanos. Y en ese sentido, ellos cooperan con Él. Leamos. Así o allí se embarcaron para Antioquía, de donde habían partido, encomendados a la gracia de Dios, para la obra que habían realizado. A su llegada, reunieron a la iglesia y se pusieron a contar todo cuanto Dios había hecho juntamente con ellos y cómo habían abierto a los gentiles la puerta de la fe. Y eso está en Hechos capítulo 14. Y les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afianzarlos y darles ánimos en su fe, como está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 3. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y a la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y como cooperadores suyos que somos, los exhortamos a que no reciban en vano la gracia de Dios, como está en 2 Corintios capítulo 6. Campo de Dios, edificación de Dios, son 2 metáforas para indicar a los evangelizadores o a los evangelizados. Los fieles son el campo de Dios, la arada de Dios, donde se lanza la semilla y luego se riega hasta que dé su fruto. O también son la construcción de Dios, que va en proceso hasta terminar el edificio, a imagen de un edificio en construcción. La imagen es muy frecuente en las epístolas a los Corintios y la epístola a los Romanos, y también a la epístola a los Efesios. Si Cristo es el único mediador, ¿por qué habría de tener cooperadores? ¿No puede realizar Dios el trabajo por sí mismo? Por supuesto que puede, pero como es Padre, su trabajo consiste en hacer crecer hijos e hijas maduros, y el modo de hacerlo es convirtiéndolos en colaboradores. Su obra es nuestra redención, que compartió de una forma sin parangón con la Virgen María, a quien Dios confió tareas tales como alimentar a su hijo con su propia leche, cantarle para que se durmiera y acompañarle en el camino de la cruz, donde ella dio su compasivo sí al ofrecimiento que hizo el hijo de sí mismo. En pocas palabras, hermano que me escuchas, el Padre quiso que la entera existencia de su hijo como hombre dependiera, por así decirlo, del continuo consentimiento de María. ¿Puede haber colaborador más íntimo? Hermanos, ser discípulo, cooperador de Jesús, exige esfuerzo, a veces sufrimiento. Un pasaje que al parecer escapó a mi atención cuando era protestante, lo dice el doctor Scott Hahn, es una curiosa línea de San Pablo, cuando dice:
Me gozo en mis sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia, como está en 1 Corintios capítulo 1. Hermanos, los que no son católicos desde niños quizás recuerden con cierto cariño que se les decía, en el supuesto de no ser elegido para un equipo, de una rodilla desollada o de un desengaño afectivo, que lo ofrecieran. Esta sencilla frase encierra la clave que abre el misterio de la redención de María y la nuestra, uniendo voluntariamente nuestros sufrimientos a los sufrimientos redentores de nuestro Señor. Nos convertimos en cooperadores, uniendo su corazón al de su Hijo, especialmente en el Calvario. La Madre Santa se convirtió en la cooperadora por excelencia. Más aún, hermano que me escuchas, la carta a los Hebreos explica el sumo sacerdocio de Cristo en relación al hecho de que es el Hijo primogénito de Dios, como está en Hebreos capítulo 1. Y esto sirve como de base para nuestra propia filiación divina, como está en Hebreos capítulo 2, y para nuestra santidad y servicio sacerdotal, como está en Hebreos capítulo 13. También 1 Pedro capítulo 2, lo puede leer también. Una vez más, no hay una tira y afloja entre el Redentor y el redimido. Como hijo primogénito de la familia de Dios, Jesús media como sumo sacerdote entre el Padre y sus hijos, mientras que María media como reina madre y abogada, como está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 13 al 20. Leamos. Adonías, hijos de Jahuí, fue donde Betsabé, madre de Salomón. Ella le preguntó, ¿en son de paz? Respondió, paz. Y añadió, tengo algo que decirte. Ella dijo, dilo. Respondió, tú sabes que el poder real me pertenecía y que todos los israelitas tenían puestos los ojos en mí para hacerme rey. Pero el poder real me dio la espalda y fue a parar a mi hermano, pues Yahvé lo tenía destinado para él. Ahora pues, tengo un único ruego que hacerte, y no me apartes la cara. Ella le dijo, habla. Él dijo, habla por favor al rey Salomón, que a ti no te volverá la cara, que me dé por mujer a Abisag, la sunamita. Betsabé contestó, está bien, hablaré al rey en favor tuyo. Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella y tomó luego asiento en su trono. Dispuso un trono para la madre del rey, que tomó asiento a su derecha. Ella dijo, tengo solo un pequeño ruego para hacerte, no me vuelvas la cara. El rey contestó, expón tu ruego, madre, que no te devolveré la cara. San Juan Pablo II lo ha llamado su mediación materna. Por el Padre, María trata maternalmente al Hijo. Por nosotros,
pecadores, es madre de nuestro Salvador, y por su Hijo ejerce de madre de los que son hermanos de Cristo. Cuando se refiere al papel de María en el plan salvífico de Dios, madre no es solo un nombre, sino un verbo y por lo tanto un oficio. Como madre de Dios y de sus hijos, María nos muestra cómo dar gloria al Padre, no arrastrándonos, sino recibiendo el don de su Hijo en la plenitud del Espíritu Santo. Por eso, si quieres juzgar si la gente ha entendido bien el Evangelio en su esencia, descubre hasta qué punto tienen a Dios como Padre y a María como Madre. Esta es, al fin y al cabo, la diferencia esencial del cristianismo. No se trata de que los cristianos crean en un solo Dios. Hay 3 grandes religiones monoteístas en la tierra. Lo que hace distinto al cristianismo es que los cristianos se atreven a llamar a Dios Padre. En el antiguo Israel, el pueblo de la antigua alianza hablaba de la paternidad divina, pero principalmente en sentido metafórico. Se trataba como padre teniendo cuidado de ellos y guiándoles a través de los peligros. Solo el cristianismo puede llamar Padre a Dios, porque solo mediante la nueva alianza ha revelado Dios de sí mismo, que es Padre desde toda la eternidad. Hermanos, la doctrina de Dios, Padre, requiere la revelación de la Trinidad, porque Dios solo puede ser un Padre eterno si existe con Él un Hijo eterno. El judaísmo es una religión noble porque educa a los creyentes para ser buenos servidores de Dios. La misma palabra, Islam, significa literalmente sumisión a Alá. Pero el cristianismo no consiste en servidumbre ni en mera sumisión. Consiste en amor filial, el amor del Hijo eterno por el Padre, el amor divino en el cual participamos. Y un hijo amoroso sirve mejor que el más voluntarioso y leal de los siervos. Incluso llegaría a decir que esta filiación amorosa es posible solamente cuando los creyentes se adhieren a la comprensión auténticamente católica del Evangelio. En el libro Entrevista cruzando el umbral de la esperanza, San Juan Pablo II hablaba de lo que ocurre cuando un cristiano peca o, de otra manera, pierde el sentido de su filiación divina. El pecado original tiende a abolir la paternidad, destruyendo sus rayos que penetran en el mundo creado, poniendo en duda la verdad de Dios, que es amor, y dejando la sola conciencia de amo y de esclavo. Creo que la relación amo-esclavo, o como prefiero imaginarla, la relación jefe-empleado, está realizada o está generalizada en el cristianismo de hoy día. ¿Cuáles son sus síntomas en los creyentes? Ponen su mejor cara para Dios, pero nunca le dicen lo que realmente piensan. Tienen lo que llaman una relación personal con Él, pero consideran que es impío pedirle cuestiones difíciles. Hablan de la soberanía de Dios, pero están llenos de resentimiento hacia lo que pide.
cumplen escrupulosamente sus mandamientos, pero tienen muy poco sentido de su relación familiar con Él, con su iglesia o con su madre. En estas condiciones, ¿cómo puede amarle como hizo Jesús? Es decir, Abba, que significa papá. Hermanos, siento un dolor familiar en mi corazón cuando digo estas palabras, porque durante muchos años intenté comprender así a Dios, la salvación y la justificación. Cuando yo era ministro protestante, decía el doctor Scahan, y profesor de seminario, seguía a Calvino y Lutero, que leían las cartas de San Pablo a los romanos y a los gálatas como si Dios estuviera sentado como juez en un tribunal romano, absolviéndonos aún cuando supiera que éramos culpables, todo porque Cristo había pagado nuestra pena. Pero cuanto más profundamente penetraba en las cartas a los romanos y a los gálatas, más me daba cuenta de que los antiguos autores eran hebreos antes que cualquier otra cosa. Sus categorías, lenguajes y presupuestos estaban impregnados de la alianza o de las alianzas, no de las estructuras jurídicas del Imperio Romano. Tenía ampliamente asumido que una alianza era un instrumento legal, un contrato. Gradualmente, sin embargo, empecé a darme cuenta de algo que la Iglesia Católica ha enseñado desde el principio, que una alianza difiere de un contrato casi tanto como el matrimonio de la prostitución. Un contrato intercambia propiedades, bienes y servicios, derechos y deberes. Una alianza intercambia personas. En un contrato, este producto es suyo y aquel mío, pero en una alianza, yo soy tuyo y tú eres mío. Por eso, las alianzas que Dios hace siempre dicen lo mismo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, mi familia, mi parentela. Porque una alianza crea relaciones de parentesco. Hermanos, una alianza crea vínculos familiares que son más fuertes incluso que los lazos biológicos familiares. Esto es algo que cualquier hebreo antiguo sabía. Lo sabía San Pablo, lo sabía San Juan y lo sabía Santiago. Por eso, cuando oyeron la noticia de que Dios estaba haciendo una alianza con ellos, sabían que en adelante no sería meramente un legislador o un juez. Ante todo, sería un padre y para siempre. Un sentido fuerte de filiación, el sentido que acompaña a una profunda conversión, nos libera para amar a nuestra madre, pues mientras estemos aferrados a la relación amo-esclavo, nunca entenderemos a la Virgen María. Mientras nos consideremos siervos de Dios o meros prisioneros a quienes ha liberado, seguiremos viéndola como una amenaza para su gloria. Un amo es glorificado por el servilismo de su esclavo. Un amo es soberano mientras sus esclavos están sometidos. No así un padre que solo desea el amor de sus hijos.
Hermanos, cuanto más verdadero es esto del Padre Eterno, Dios mismo, Dios no aumenta su gloria por nuestro sometimiento, ni pierde gloria cuando damos el debido honor a sus criaturas. Dios Hijo no ganó un ápice de gloria para sí mismo después de vivir, morir y resucitar como un ser humano que no hubiera tenido de antemano. Ni siquiera Dios puede aumentar lo que es infinito. Vino, murió y resucitó y reina a fin de compartir su gloria con nosotros como receptores de esa gloria y coherederos con Cristo, como participantes de su reinado e hijos de Dios. Procede que nos preguntemos cuánta gloria desea compartir Él con nosotros y cuánto éxito tendrá. Hermanos, siendo amor perfecto, desea compartirlo todo, pero como somos criaturas finitas y Él es el Creador infinito, ¿cuánto podemos participar de la totalidad de esa gloria divina? No podemos hacer esto por nosotros mismos, pero seguramente el amor perfecto hará cuanto pueda para darnos toda su gloria, y siendo todopoderoso lo conseguirá. Además, hermano que me escuchas, cuando vemos a María, nos damos cuenta de que ya lo ha conseguido. Nos ha dado toda su gloria, dándosela a la única que puede dárnoslo todo, nuestra madre. Si vienes a casa de visita y les das algo a mis niños, por ejemplo, una bolsa de golosinas, te puedo asegurar que se seguirá una pequeña batalla para ver quién consigue más. Pero si llevas una caja de bombones como regalo a mi mujer, te puedo asegurar igualmente que serían repartidos adecuadamente entre cada uno de mis hijos. Esto es, lo saben, así es, y lo sabe Dios, cómo actúan las madres. Hermanos, Dios ha creado y redimido al mundo para conseguir más gloria, sino más bien para compartirla en la debida proporción con todos nosotros. No hay un tira y afloja entre el Creador y sus criaturas. El Padre nos hizo y nos redimió a través del Hijo y del Espíritu Santo, pero lo hizo para nuestra salvación, empezando por la Virgen María, en quien todo se ha realizado no solo por primera vez, sino de la mejor manera. Restamos mérito a la obra cumplida de Cristo, afirmando su perfecta realización en María. Al contrario, hermanos que me escuchas, estamos celebrando su obra precisamente cuando centramos nuestra atención en la persona humana que la manifiesta más perfectamente. María, hermanos, escúchenme bien lo que voy a decir. María no es Dios, pero es la Madre de Dios. Es solamente una criatura, pero es la más grandiosa creación divina. No es el rey, pero es la que ha elegido como reina madre, como un artista anhela pintar una obra maestra entre sus obras maestras,
Así Jesús hizo que su madre fuera su más grande obra maestra. Afirmar la verdad sobre María no va en detrimento de Jesús, pero no afirmarla sí que es en detrimento. Hermanos, el problema viene cuando la gente piensa de la divina providencia en términos de economía humana. ¿Qué hizo al fin y al cabo María para ganar tal honor de Dios? Todas las buenas obras fluyen de las gracias divinas. Así, todo honor y toda gloria pertenecen solamente a Dios. Él no nos debe ninguna gracia. Y se entiende en el mérito como un término puramente económico, entonces hablar de que alguien merece honores de Dios es falso y ofensivo. Pero si consideramos el mérito en un sentido familiar, es algo tan natural como una herencia o una paga. En otras palabras, hermano que me escuchas, como hijos de la familia de Dios, merecemos gracia como un niño se gana el postre, comiéndose todo lo que le han servido. ¿Qué padre escatima a sus hijos los regalos que le ha dado? ¿O tiene resentimiento de aquellos a los que ha premiado? Como escribió San Agustín, Dios, al coronar sus méritos de los santos, corona su propia obra. De acuerdo con el catecismo, es la acción paternal de Dios la que nos hace capaces de merecer la adopción filial, haciéndonos partícipes por la gracia de la naturaleza divina. Puede conferirnos, según la justicia gratuita de Dios, un verdadero mérito. Se trata de un derecho por gracia, el pleno derecho del amor que nos hace coherederos de Cristo. Cristo ha merecido nuestra capacidad de merecer y nos la confiere con la gracia de su divina filiación y la vida de su Espíritu Santo. Por supuesto, Jesús no mereció una sola cosa para sí mismo, puesto que no había nada que necesitase. Por lo tanto, solo merece en función de nuestras necesidades. ¿Dónde muestra Dios Padre al mundo cuánto mereció realmente su Hijo? En cada uno de nosotros, ciertamente, pero sobre todo en María Santísima, a diferencia del resto de nosotros, en quienes con frecuencia se da un abismo entre lo que queremos y lo que Dios quiere. Con María no hay distancia alguna. La Iglesia atribuye a María una capacidad ilimitada de merecer, lejos de quitar mérito a la obra salvadora de Cristo. La pone de manifiesto por el don de una gracia infinita. María alcanzó el objetivo de la alianza, una perfecta unión interpersonal de la voluntad divina y la humana. Con María, lo ideal y lo real son uno y lo mismo. Hermanos, María es el test de sí de un cristiano. El sí de un cristiano ha aceptado bien el Evangelio. No es que ella sea el personaje central de la historia de la salvación, no lo es. Lo repito, no lo es.
porque lo es Jesús, y solamente y únicamente Jesús. Pero nuestra comprensión de María revela todo acerca de cómo comprendemos a Jesús y su obra salvífica. Vivimos mejor nuestra filiación, escuchando a María y amando con ella, o como ella ama. Escuchar significa responder cuando ella dice: haced lo que Él os diga. Hermanos, amar significa estar de pie por Cristo, incluso junto a la cruz. Amar significa elegirle en cada ocasión por encima del pecado. La maternidad divina es el lugar donde Eva y el arca llegan a cumplimiento en el cielo y en tu hogar. La maternidad divina es el lugar donde los dogmas de la iglesia se convierten en leche materna para los que quieren crecer en sabiduría. La maternidad divina es el lugar donde la mística se encuentra con la teología en nuestro corazón de corazones. La maternidad divina es el sitio donde Dios quiere que los cristianos se encuentren con Cristo, tu hermano. Lo diré de nuevo: adelphos significa del mismo seno. Así pues, en la maternidad, la que fundamenta la fraternidad, para María, el habernos dado a su Hijo es digno de mención, pero para Jesús, el habernos dado a su madre, a la misma gente que le crucificó y pecó contra su padre, esto es algo maravilloso, más allá de lo imaginable. Después de habernos dado a su madre, podemos tener la seguridad de que no hay nada que nos pueda negar. Hermanos, a través de la Sagrada Escritura, de la tradición y del dogma de la Iglesia, llegamos a conocer a una madre. Llegamos a conocer a la Virgen María, pero hemos de andarnos con cuidado en este punto, pues no es tanto la Iglesia la que nos da a María, cuanto María quien nos da a la Iglesia. Con más precisión, en cuanto María, en cuanto Madre de la Iglesia, María nos da a su Hijo divino a través de la Iglesia, y a través de la Iglesia suscita nuevos hermanos y hermanas para Cristo. Hermanos, la tipología bíblica nos lleva a ver a María como la nueva Eva, la madre de todos los vivientes, la madre de la familia de Dios constituida por la alianza. La tipología nos muestra también a María como la esposa de Cristo, pero en la culminación de las Escrituras, en el Apocalipsis, esa esposa y madre se identifica además con la Iglesia. El Apocalipsis nos muestra la unidad mística que hay entre la mujer que se esfuerza por dar a luz a Cristo y a sus hermanos, y la esposa del Cordero, cuyo velo es levantado en el clímax de la historia. Madre, la esposa, la mujer es María. La madre, la esposa, la mujer es la metrópolis de la Nueva Jerusalén, que es la Iglesia. Hermanos, he dicho que la identificación de María con la Iglesia es algo místico,
pero eso no quiere decir que sea metafórico. La tipología bíblica es más que una mera convención literaria, porque la Biblia es más que literatura. La Biblia es historia, pero la tipología es más que algo histórico, es algo profético, es decir, hermano que me escuchas, es decir, verdad. Es más que profecía, es realidad, e incluso más que realidad, es eternidad. Por eso, hermano que me escuchas, cuando hablamos de María como madre de la iglesia y arquetipo de la iglesia, estamos hablando de una verdad permanente, una persona absolutamente real y una verdad que es esencial en el plan que Dios ha trazado para el cosmos. La iglesia trató de esto brillantemente en los documentos del Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo en el año 1962 al año 1965. Aunque el concilio no emanó un documento específico centrado exclusivamente en María, el conjunto de sus documentos incluye más enseñanzas marianas que ningún otro concilio ecuménico de la historia de la Iglesia Católica. De hecho, el magisterio mariano del Vaticano II sobrepasó al de todos los concilios anteriores juntos. Algunos expertos dicen que el documento conciliar más importante fue el de Lumen Gentium, la constitución dogmática sobre la Iglesia. Precisamente, en el momento álgido del Lumen Gentium es cuando los padres conciliares pronunciaron su enseñanza mariana más densa. La sección conclusiva de ese documento se titula La Santísima Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Hermanos, el Sagrado Concilio declara al exponer la doctrina de la Iglesia en la que el Divino Redentor realiza la salvación, intenta iluminar cuidadosamente la misión de la bienaventurada Virgen en el misterio del Verbo encarnado y del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, así como los deberes de los redimidos para con la Madre de Dios, Madre de Cristo y Madre de todos los hombres, especialmente de todos los creyentes. A continuación, el documento sigue una línea de argumentación similar a la desarrollada en este libro, contemplando a María a la luz de la teología, la tipología, el dogma y por último la eclesiología o estudio teológico de la Iglesia. Hermanos, el concilio sanciona la prefiguración tipológica de María en el Antiguo Testamento, así como su papel singular y esencial en el Nuevo Testamento. La exposición culmina, sin embargo, con un examen del papel que desempeña María en la vida de la Iglesia. ¿Cómo se relaciona María con la Iglesia? Es la madre de los miembros de Cristo, porque colaboró con su amor a que naciera en la Iglesia los creyentes, miembros de aquella cabeza. La bienaventurada Virgen está íntimamente unida a la Iglesia. Es miembro más eminente
y del todo singular de la Iglesia. Con relación a la Iglesia, es un tipo y modelo destacadísimo en la fe y en el amor. La Iglesia Católica, enseñada por el Espíritu Santo, la honra como a madre amantísima con sentimiento de piedad filial. María, pues, es una madre para la familia de Dios. Es modelo para esa familia y participa activamente en el nacimiento y educación de los hijos. Perdón. Como madre, es un miembro de la familia que, con el padre, le da a la familia su identidad particular. También la Iglesia es madre, pero esto está en función de la relación que tiene con Cristo y María. La Iglesia depende de su íntima unión con María y la Iglesia realiza su propia maternidad únicamente en la medida en que imita y honra la maternidad virginal de María. Contemplando su misteriosa santidad, imitando su amor y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, también la Iglesia se convierte en madre por la palabra de Dios acogida con fe. La Iglesia, con María, es también una virgen que preserva y protege la fe que ha recibido de Jesús, su esposo, imitando a la madre de su Señor con la fuerza del Espíritu Santo. La Iglesia conserva virginalmente la fe íntegra, la esperanza firme y el amor sincero. ¿Qué quiere decir o qué quieren decir los teólogos entonces cuando se refieren a María como un arquetipo? Dicho sencillamente, ¿significa que es un cumplimiento último del tipo? Como hemos visto a lo largo de este libro, los tipos del Antiguo Testamento prefiguraban realidades del Nuevo Testamento, pero las realidades del Nuevo Testamento prefiguraban a su vez las glorias celestiales. Esa es la razón por la que el Apocalipsis es un libro tan importante y el remate de la Biblia. Trata del cumplimiento último de todos los tipos terrenos. Muestra la gloria hacia la que Dios conduce toda la historia y toda la creación. Hermanos, María es una figura central del Apocalipsis, porque asunta al cielo, donde reina, María es ahora el cumplimiento de la realidad de la que la Iglesia misma no es más que un tipo. Es la Virgen y Madre, la esposa de Cristo, la Jerusalén celestial, la metrópolis que es la ciudad de Dios, es el arquetipo eclesial. La Iglesia, el resto de nosotros deben esforzarse por alcanzar esas realidades místicas todos los días que pasemos en esta tierra. Por eso dice el Concilio Vaticano, la Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso dirigen sus ojos a María, que resplandece ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de todas las virtudes. La Iglesia, procurando la gloria de Cristo, se hace más semejante a su excelso modelo, progresando continuamente en la fe, la esperanza y el amor.
buscando y obedeciendo la voluntad de Dios en todo. Hermanos, nuestra batalla es individual, pero también es comunitaria. Como miembros de la familia de Dios, estamos implicados unos con otros e implicados en traer a muchos otros a la familia. El Concilio Vaticano II presenta a María de nuevo como un modelo de apostolado, el modelo de nuestra búsqueda cristiana. Es más, hermano que me escuchas, nuestros esfuerzos evangelizadores deben tener un componente mariano. La evangelización debería empezar con una oración mariana y estar empapada de doctrina y devoción marianas, porque evangelizar es ante todo construir una familia, y nadie puede pertenecer a una familia sin honrar a la madre de familia. Más aún, como ha señalado el Vaticano II, María desempeña un papel indispensable en el crecimiento en santidad de cada uno de sus hijos. Sin embargo, hermano que me escuchas, ¿cuántas personas aún entre los que son hermanos de Cristo desconocen que son hijos de María? ¿Cuántas? Todo esto nos trae a la controvertida cuestión de si la doctrina católica sobre María es un impedimento para la unidad cristiana. Algunas personas, incluso algunos teólogos católicos, dicen que debemos restar importancia a nuestras creencias marianas en aras de un mayor acercamiento a las comunidades protestantes que rechazan esas creencias. Sin embargo, hermano que me escuchas, obrar así sería contraproducente. La teología es una verdadera ciencia. Su objeto lo constituyen misterios divinamente revelados. A través de los siglos, muchas de las semillas doctrinales que fueron plantadas por Cristo y los apóstoles se han transformado en dogmas al ser definidas por el magisterio de la Iglesia. Así es como se ha desarrollado la teología a lo largo del tiempo, como hacen otras ciencias. Los científicos formulan y evalúan teorías varias, algunas de las cuales quedan probadas con la suficiente certeza como para ser reconocidas como leyes. Por ejemplo, la ley de la gravedad de Newton. Otras son desechadas como hipótesis inservibles. De esta manera, las leyes se convierten en marcadores del progreso científico. De forma similar, la definición de un dogma sirve como marcador del progreso teológico. El dogma es la perfección de la doctrina, y la doctrina no es más que la enseñanza y predicación de la verdad evangélica hecha por la Iglesia, según Jesús que la ha encomendado y le dio poder para hacerlo. Cuando el Papa decide definir un dogma mariano, hace mucho más que enseñar al mundo una valiosa lección de teología. Utiliza el carisma que Dios le ha dado para llevar a cabo la misión apostólica de anunciar el Evangelio a todas las naciones, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 28. A lo largo de la historia de la Iglesia, la definición de los dogmas ha estimulado las energías apostólicas y teológicas de algunas de sus mejores cabezas, especialmente cuando una definición resultó objeto de controversia en los años 40 del siglo XX. Muchos protestantes, incluidos el desaparecido Max Truman, protestaron con energía cuando oyeron rumores de que Pío XII iba a definir el dogma
de la Asunción de María. ¿Dónde está eso en la Biblia?, preguntaban, al tiempo que hacían terribles predicciones acerca de la muerte del ecumenismo católico. Hermanos, una vez más se nos ha vencido el tiempo. Vamos a despedirnos con oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles, como lo hicieron también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que esta sea la mayor alegría de nuestros días entregados al Evangelio, y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la nueva buena del Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en el nombre del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor los bendiga. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, aleluya. Porque al que tú portabas, aleluya,
Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.